Hola, soy el Dr. Hugo Gama, soy médico. Hoy vamos a hablar de hipertensión arterial, un tema muy importante. Es un tema muy frecuente, se estima que aproximadamente el 30% de las personas en el planeta sufren de hipertensión arterial. Hay en el mundo más o menos 1.000 millones de personas que tienen esta enfermedad. Bueno, ¿qué es la hipertensión arterial? Lo primero que hay que decir, muy importante, es que la hipertensión arterial es una enfermedad, ¿sí? Porque es muy común que los pacientes, cuando uno habla con ellos en la consulta, les pregunta, por ejemplo, si tienen alguna enfermedad y dicen, no tengo ninguna enfermedad. Cuando uno los reinterroga, les pregunta si no tienen la presión alta, ahí sí dicen, sí doctor, la presión alta sí. Como si tener la presión alta no fuera una enfermedad. La hipertensión arterial, el tener la presión alta, es una enfermedad. Es una enfermedad crónica, es decir que luego que se diagnostica el paciente va a tener la enfermedad toda la vida. En el 95% de los casos la hipertensión es esencial y por lo tanto crónica y de tratamiento de por vida. Hay un 5% de los pacientes que tienen lo que se llama hipertensión arterial secundaria y que se debe a patología renal, a patología suprarrenal, puede ser por problemas de tiroides. En esos casos, ahí sí, se hace el tratamiento de la enfermedad de base y el paciente deja de tener hipertensión. Pero les reitero, en el 95% de los casos la hipertensión es esencial. No se conoce la causa y va a ser una enfermedad crónica. El diagnóstico de la enfermedad se hace con 3 tomas de la presión arterial en días diferentes, ¿sí? Para hacer diagnóstico de hipertensión arterial nosotros tenemos que saber que el paciente tiene hipertensión arterial en forma sostenida y no que tenga en una oportunidad aislada. Por eso se hacen 3 tomas de la presión arterial en días diferentes y la presión tiene que estar por encima de 130, la sistólica o máxima, o por encima de 80, la diastólica o mínima. O las dos cosas, que la sistólica esté por encima de 30 y la diastólica por encima de 80. Decíamos que en 3 días diferentes, en diferentes oportunidades para poder llegar a un diagnóstico. La otra forma de hacer el diagnóstico de hipertensión es mediante lo que se llama el MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, en donde al paciente se le coloca un dispositivo que le va midiendo la presión durante las 24 horas, inclusive durante las horas de la noche mientras duerme. La persona hace su actividad habitual, hace su vida como la hace normalmente, y este dispositivo electrónico le va midiendo la presión durante las 24 horas. Posteriormente el médico descarga esto a una computadora, se ven los valores y en algunos casos también a través de este método se hace diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial? La mayoría de las veces no da ningún síntoma. Más del 50% de los pacientes no tienen ningún síntoma de esta enfermedad y el diagnóstico es un hallazgo. Por ejemplo, cuando va a hacerse la licencia de conducir, cuando va a un control de rutina, el médico diagnostica o el enfermero ve que la presión está elevada y a partir de ahí se siguen los controles que decíamos y se puede llegar al diagnóstico de la enfermedad. Hay un porcentaje de pacientes ¿sí? que pueden tener cefaleas, dolor sobre todo en la región de la nuca, pueden tener también mareos, sensación de pesadez en la cabeza, algunas personas pueden tener sangrado nasal, es poco frecuente. La mayoría de los pacientes, más del 50%, no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes, las personas, todos nosotros, cada tanto nos tomemos la presión arterial, ¿sí? Después de los 40 años, si uno nunca tuvo hipertensión, hay que tomarse la presión por lo menos una vez al año, mínimo. ¿Sí? Si es una persona que no tiene ninguna enfermedad, una vez al año mínimo. Si tiene otras patologías, si tiene alguna complicación, en ese caso hay que tomarse con más frecuencia. Les reitero, más de la mitad de los pacientes no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, la mejor forma y la recomendación que les damos es que cada tanto se controle la presión arterial.